Muy buenas tardes. Reciban un caluroso saludo en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidente, y por supuesto de los demás integrantes de nuestra corporación. Bienvenidos a esta tercera videoconferencia del segundo ciclo de capacitaciones para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, denominada Microsoft Forms, formatos de justicia verde, organizada por el Centro de Documentación Judicial CENDOC, la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, con el fin de dar cumplimiento a los acuerdos 11.532 del 11 de abril y 11.549 del 7 de mayo del cursante. También se expidió un decreto recientemente que es el 11.567 del 5 de junio, y todo esto con el fin de fortalecer la gestión judicial y administrativa de todos los despachos judiciales, promoviendo también la articulación de los actores del sector justicia. Nos acompaña en el día de hoy como formador el ingeniero Víctor Hugo Quintero Marín, director del proyecto de uso y adopción de las herramientas de productividad Microsoft Controles Empresariales, quien desde su experiencia aplicará conceptos generales de las herramientas que nos ofrecen Office 365 y cómo crear, editar y compartir formularios y cuestionarios. Tan pronto finalice la exposición el ingeniero Víctor Hugo, nos dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Asimismo, las inquietudes que ustedes tengan a bien hacer relacionadas con la conexión, con el registro y evaluación de esta actividad, pueden sugerirlas durante el desarrollo de la actividad y con mucho gusto nuestro personal técnico estará pendiente para atenderlas. También al finalizar esta conferencia, en pantalla se habilitarán dos códigos QR, uno para el registro de la asistencia y el otro para la evaluación de curso. Bienvenido, ingeniero Víctor Hugo Quintero Marín. Doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, muchísimas gracias por esta nueva invitación a esta videoconferencia número 3 del segundo ciclo de capacitaciones en TIC, ofrecido por la Escuela Judicial para todos los funcionarios de la rama judicial. También un especial agradecimiento a todos los colaboradores de la Escuela Judicial que nos colaboran con la planeación y la ejecución de estas conferencias, al Consejo Superior de la Judicatura, al CENDOC y a la Unidad Informática de la rama judicial. Bien, buenas tardes para todos. ¿En qué nos vamos a concentrar hoy? Pues en el saber saber, en el saber ser. Vamos a reconocer la importancia de participar en el proceso de transformación digital en la rama judicial, de ser líderes de justicia digital, como lo hemos dicho ya en varios de nuestros foros. Básicamente como un funcionario digital de la rama, reconociendo nuestra identidad digital dentro de la organización a la que pertenecemos. En el saber saber es afianzar los conocimientos de uso de las TICs para maximizar sus beneficios, entre otros el uso racional del papel en los procesos administrativos de la entidad. Es un proceso importante que nos va a generar muchos beneficios, principalmente en términos de salud y en términos del ambiente. Y en el saber hacer, básicamente está el afianzar los conocimientos técnicos usando los formularios para buscar unos espacios colaborativos que nos permitan construir valor para lo que hacemos dentro de la entidad y para la entidad. Bien, entremos en materia. Esto es básicamente lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver una breve introducción a lo que es Microsoft Forms. Vamos a crear formularios y cuestionarios, vamos a compartir formularios y cuestionarios, vamos a ver cómo se analizan las diferentes respuestas que recogemos a través de estos formularios y si nos alcanza el tiempo vamos a ver cómo podemos utilizar las plantillas del Power Automate para digitalizar flujos de proceso o pequeñas actividades que desarrollamos directamente dentro de los despachos o dentro de las unidades administrativas. Bien. Vamos entonces, ¿cómo arranca este proceso? ¿Por qué se llama formato justicia verde? Como les habíamos comentado en varias ocasiones, todo este proyecto nace, digamos, de la importancia de generar o de fomentar el concepto de la identidad digital sobre los funcionarios y empleados de la rama judicial. Para esto formulamos una serie de casos de uso
Y uno de los casos de uso que formulamos se llama formato justicia verde, que lo que pretende es no tener más esas pilas de formularios, esa cantidad de formularios que teníamos en la rama judicial, en donde llenamos, para todo llenamos un formulario, pero esos formularios finalmente lo que hacen es generar pilas de papel en el mejor de los casos esas pilas de papel o de formularios pues finalmente se digitalizan generando un doble reproceso, que es el proceso para el funcionario que finalmente lo debe diligenciar, pero el proceso para el área receptora que tiene que tomar esos formularios y registrarlos de alguna manera digitalmente para poder convertir esa información que se recoge en datos que puedan ser usados y que puedan ser analizados. Esa es la perspectiva funcional de un formulario o de un cuestionario, y es recoger información para que esa información posteriormente sirva para generar o una decisión o para generar analítica que me permita tomar decisiones. Dentro de los objetivos fundamentales está evitar el uso de papel, o sea, es claro que estamos en un mundo en donde estamos hablando de temas medioambientales y esos temas medioambientales pues no escapa el uso de papel que le estamos dando y sobre todo en la labor que desarrollamos o en el objeto social que desarrollamos dentro de los despachos. Por esta razón es muy importante tratar de identificar cómo a través de las TIC podemos poner nuestro granito de arena para poder disminuir el uso de papel. Y es claro que estos formatos, y volvemos al tema, usamos formatos para todo dentro de la rama judicial, pues son una base fundamental para poder disminuir ese proceso. Entonces, la idea y de cómo lo vamos a medir o de cómo vamos a generar unos indicadores para este proceso es ver cuál es el número de formatos que finalmente logramos convertir a formatos digitales y el número de flujos que podemos llegar a automatizar a través de esta tecnología. Como entrada tenemos los formularios, los flujos de proceso que se requieren automatizar y obviamente los equipos de trabajo que están inmersos en esos flujos de trabajo o como consumidores o como generadores de esos formularios. La transformación que pretendemos en este proceso es analizar y convertir los formularios en digitales. Ojo, no es simplemente tomar el formulario que existe hoy en día y llevarlo directamente a un espacio web o a un formulario digital. Hay que analizar muy bien cuáles son las preguntas que tenemos dentro de esos formularios, cuáles son susceptibles de finalmente digitalizar y para qué voy a utilizar la información que estoy recogiendo, que es lo más importante. Muchas veces estos formatos se concentran en recoger información que a la final pues no me permite generar analítica, no me permite generar información de la cual pueda yo formular la automatización de un proceso. Es ahí donde es importante el análisis del formulario antes de comenzar a convertirlo en un formulario digital. ¿Qué buscamos también como proceso de transformación? Conectar las diferentes herramientas de análisis, ¿sí? No solamente hacer análisis en Excel, porque ya estamos muy habituados que cuando necesitamos analizar un dato, pues nos vamos directamente al Excel. Tenemos otras aplicaciones, como lo hemos hablado también en otras conferencias, como son precisamente el Power BI, las mismas herramientas de Power Solve dentro del mismo Excel, que se convierten en mecanismos a través de los cuales yo puedo analizar la información no solamente de una fuente específica como lo puede ser un formulario, sino que me permite cruzar varias fuentes para poder analizar de una mejor manera los resultados o análisis particular que yo esté realizando. Y finalmente, cuando yo tengo esa información y cuando esa información que recojo me permite generar análisis, pues yo ya puedo comenzar a pensar en la construcción de flujos de trabajo o en la automatización de procesos o de procedimientos dentro de la entidad. Y como salida, pues tendremos los formularios ya digitalizados con sus correspondientes fuentes de respuestas, los flujos de procesos automatizados y identificamos este tipo de procesos que pueden ser sistemáticos y que pueden ser automatizados y la información analítica que recojamos ya para la toma de decisiones. Bien. Este es como el modelo mental que tenemos de nuestro formato Justicia Verde. Nacen como el centro de la plataforma en donde voy a poder acceder a través de mis credenciales. Recuerde cuando hablábamos de nuestra identidad digital y de las aristas de nuestra identidad digital, en donde hablamos que las credenciales son lo que habilita finalmente a mis dispositivos para poder acceder a las plataformas. Tengo una información básica del proceso que requiero digitalizar o del formulario que necesito digitalizar
y un control de identidad de las personas que finalmente van a acceder a esos formularios. Recuerden que en el caso de Microsoft Forms es una aplicación que permite no solo el uso de la aplicación desde los funcionarios o por parte de los funcionarios que cuentan con una suscripción o con una dirección de correo electrónico de la rama judicial, sino que yo puedo exponer también formularios para que los pueda diligenciar cualquier persona externa a la rama judicial. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer a través de Microsoft Forms, que es la herramienta en la que nos vamos a concentrar el día de hoy. Y si yo requiero generar flujos, lo voy a hacer con la plataforma o con la herramienta que se llama Microsoft Power Automate, con el auspicio, con el uso de lo que es la plataforma de nuestro correo electrónico para poder establecer las comunicaciones colaborativas y al final lograr almacenar esa información, por ejemplo, entre una lista de SharePoint para que podamos tener acceso a esa información y poder hacer analítica sobre esa información. También puedo utilizar SharePoint para generar directamente formularios y poder almacenar esas listas de trabajo. Bien, vamos entonces a nuestro taller. Como es habitual ya dentro de los talleres que estamos desarrollando en estas videoconferencias, nos vamos a conectar a la plataforma de Office 365. Entonces, dentro de el navegador que utilicemos normalmente, puede ser Google Chrome o puede ser Microsoft Edge o Microsoft Explorer o Firefox, cualquiera de los navegadores que ustedes quieran utilizar. Vamos a ir al portal de Office 365, es decir, colocamos la dirección en la barra de direcciones, colocamos la dirección portal.office.com. Cuando clicamos en Enter o cuando damos clic para ir, oprimimos Enter para ir a esta dirección, nos va a aparecer esta página en donde nos pide que insertemos nuestra dirección de correo electrónico de la rama judicial. Entonces, mientras ustedes llegan a este punto, recuerden, en el navegador, yo voy a abrir aquí mi navegador, ¿sí? En una ventana de nuestro navegador ponemos la dirección portal.office.com y vamos a obtener esta caja de chequeo o esta caja de identificación o de iniciar sesión. Ahí ponemos nuestra dirección de correo electrónico de la rama judicial, mi dirección que es office365.sendog.ramajudicial.gov.co y una vez le damos siguiente nos presenta la siguiente ventana que ya es claramente identificable como una ventana de la rama judicial. Aquí sale el logo de la rama judicial y vamos a colocar nuestra contraseña. Si a nosotros no nos sale el logo de la rama judicial, ¿qué pasa? Muy seguramente o escribimos mal la dirección, ¿sí? O sencillamente estamos ingresando con una dirección diferente de las de la rama judicial. Por eso hay que ponerle mucho cuidado a este loguito que nos sale aquí. Y una vez iniciamos sesión, vamos a llegar entonces a nuestra página del portal de Office 365. Entonces repitamos el proceso. Vamos a uno de nuestros navegadores, ponemos la dirección portal.office.com en la barra de dirección. Luego colocamos nuestra dirección de correo electrónico en la caja de inicio. Escribimos nuestra contraseña y finalmente tenemos acceso a la aplicación del portal de Office 365. Vamos a hacer un paso adicional y es que vamos a crear un grupo para que podamos interactuar todos juntos dentro de ese grupo en el taller que vamos a hacer el día de hoy. Entonces vamos a ir directamente a nuestra aplicación de Microsoft Teams, ¿sí? Yo voy a ir directamente aquí desde el portal, voy a llamar a la aplicación de Microsoft Teams y una vez se despliega la aplicación, nos va a indicar si la queremos usar directamente en la aplicación o si queremos usarla directamente en el web. Como yo estoy en este momento utilizando el Teams en otra aplicación, le voy a decir que por favor me la abra en web en su lugar. También los invito a que la abran vía web o si ustedes ya tienen instalada la aplicación, pues que le digan que la van a utilizar directamente en el web. Bien, y una vez ingresamos, voy a crearles rápidamente un grupo, ¿sí? Para que podamos comenzar a interactuar directamente sobre ese team y que podamos desarrollar nuestro taller
directamente a través de esta herramienta. Está un poco lento. Bueno, mientras abre nuestra herramienta, les voy a contar un poco qué es Microsoft Forms. Microsoft Forms primero lo van a encontrar, si no lo tienen aquí directamente dentro de la primera pantalla del portal de Office 365, pueden ir a todas las aplicaciones y dentro de todas las aplicaciones van a encontrar el icono de Forms. Aquí está, Forms. ¿Y qué es Forms? Pues es básicamente una aplicación que me permite crear encuestas y cuestionarios y sondeos de manera fácil y mirar los resultados de esas encuestas en tiempo real. Dirán ustedes, pero ¿cuál es la diferencia entre una encuesta o un formulario y un cuestionario, que son los dos principales elementos? Pues básicamente la gran diferencia que existe entre un formulario y un cuestionario es que las preguntas de los cuestionarios tienen una respuesta correcta, mientras que en los formularios todas las respuestas pueden ser correctas. Adicionalmente, en los cuestionarios se da la opción de calificar las preguntas, es decir, yo le asigno un porcentaje o un puntaje a cada pregunta cuando se responde de manera correcta y al final, cuando yo reviso los resultados, no solo voy a ver cuál es digamos, la representación estadística de las respuestas, sino que adicionalmente para cada persona que responde el cuestionario, yo le puedo asignar una calificación a esa respuesta. Entonces es excelente, por ejemplo, para quienes somos profesores o para quienes enseñamos, para diseñar, por ejemplo, las pruebas o los quizzes o los exámenes que podamos presentarles a los estudiantes que participan de nuestras charlas. En un formulario, pues básicamente cualquiera de las respuestas que ofrecemos en el formulario, a las preguntas del formulario, pues puede ser correcta. Y ahí ya no hay una respuesta correcta, sino que pueden haber múltiples respuestas, de manera tal que esto se asemeja más a una encuesta. Y cuando hablamos específicamente de un sondeo, es cuando ese cuestionario que vamos a presentar, pues solamente tiene una pregunta y es de fácil solución para las personas que están participando. Vamos a ver que tenemos algún inconveniente aquí para la creación de nuestro formulario. Voy a crearlo directamente. Mientras logramos solucionar el tema, vamos a ir a nuestro primer tema, que como lo veíamos ahorita en nuestra agenda, que lo voy a dejar aquí, vamos a ver cómo crear nuestros formularios y cuestionarios a través de nuestra herramienta de Microsoft Forms. Entonces, volvemos al punto. Tenemos tanto formularios como cuestionarios. Arranquemos con los formularios. Entonces, ¿qué debo hacer para crear un nuevo formulario? Pues simplemente voy a hacer un clic aquí en nuevo formulario. Lo primero que hago es que le agrego un título. Entonces, vamos a ponerle el título Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y voy a poner el subtítulo Formulario de prueba. Recuerden lo que siempre les he dicho, cuando estamos trabajando en espacios colaborativos o en ambientes colaborativos, siempre es importante que le demos una descripción de los recursos que estamos utilizando. Vamos entonces a decir que este es un formulario de prueba construido en el taller 3, el segundo ciclo de conferencias de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Yo incluso puedo agregarle una imagen, puedo agregarle una imagen a nuestro formulario. Yo creo que tengo por aquí el logo de la rama judicial, aquí está el logo. Vamos a cargar entonces la imagen. Si yo quiero personalizar un poquito lo que es mi formulario, puedo agregar una imagen, puedo agregar, por ejemplo, que un vínculo, un texto para cuando las personas pasen
el mouse por encima de esa imagen, vean un texto que yo puedo colocar acá, por ejemplo, rama judicial, y puedo adicionalmente mejorar o puedo ir viendo cómo me va quedando mi formulario. De esta manera veo cómo me va quedando mi formulario, cómo va quedando diseñado, ¿sí? Puedo verlo no solo en la vista PC, sino que también lo puedo ver como si lo estuviera viendo directamente sobre un móvil. Esta es la manera como va quedando. Aquí en este punto yo puedo cambiar el tema, por ejemplo, el tema de diseño. Digamos que el color azul va mejor con los colores de la rama judicial, entonces miramos cómo se ve con azul, ¿sí? O puedo escoger una imagen personalizada o una de las imágenes que ya tenemos en este momento construidas o que ya de las cuales ya dispone la plataforma, o simplemente puedo agregar una imagen particular que la puedo buscar, por ejemplo, vamos a buscar una foto del Palacio de Justicia, la puedo buscar a través de este buscador que es Bing, ¿sí? Claro que aquí no salen de Colombia, sino salen otros. Colombia. Vamos a ver, aquí tenemos varias imágenes, le podemos poner por ejemplo esta imagen de fondo y entonces ya en el fondo aparecerá una vez cargue nuestra imagen. Vamos a seleccionarla y ya aparecerá de fondo la imagen que nosotros seleccionamos. Vamos a ver con vista previa cómo se ve. Esta es la manera como se vería o cómo se comenzaría a ver nuestro formulario. Eso es lo que tenemos en términos de lo que es personalización. Le puedo cambiar el tema, puedo ir viendo cómo vamos viendo cómo va quedando nuestro formulario. Vamos entonces a agregar las preguntas y básicamente en este sentido tengo varios tipos de preguntas. Tengo preguntas de tipo opción, preguntas de tipo texto, preguntas de tipo calificación, preguntas de tipo fecha, preguntas de tipo clasificación, en donde para responder yo simplemente tengo que mover las preguntas para poder dar un orden correcto. Preguntas de tipo Likert, como cuál es la opción con la que más se identifica o con la que menos se identifica. Por ejemplo, ya tenemos la opción para cargar archivos y aquí tengo que hacer una especial énfasis en que las preguntas de carga de archivos están limitadas a que solo las personas de la organización, es decir, las personas de la rama judicial, podrían responder ese tipo de cuestionarios. O sea, cuando yo le pongo la restricción o cuando yo coloco una pregunta de tipo carga de archivo, el cuestionario queda disponible solamente para los usuarios de la rama judicial. Net Promoter Score, que es un tipo de pregunta con la cual yo establezco el grado de afinidad de una persona con un concepto o qué tanto le gusta o qué tanto le disgusta un concepto. Y esta opción de sección, que es básicamente una opción que me habilita para tener varias páginas en un cuestionario. Entonces, si yo agrego un límite de sección, lo que establezco es que hasta que agrego ese límite de sección, hasta ahí van las preguntas en la primera hoja del cuestionario y se agrega una segunda hoja del cuestionario. Vamos a arrancar entonces con cada una de las preguntas. Vamos a agregar entonces primero una pregunta de tipo opción. Entonces, en las preguntas de tipo opción, pues básicamente yo tengo una serie de opciones que responden a esa pregunta. Puede ser booleano, es decir, preguntas en donde las opciones simplemente sean sí o no, pero también puedo tener preguntas ya con múltiples opciones. Por ejemplo, coloquemos una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la especialidad de su despacho? De las especialidades, entonces tendremos penal, civil, administrativa, familiar, promiscuo. ¿Qué otra opción tendríamos por acá? Penal, civil, administrativa,
familiar, promiscuo y creo que esos son todos. Es más, vamos a quitar la sexta opción y le vamos a decir que agregue la opción de otras, que también es una alternativa que tenemos para las preguntas de tipo opción. Es decir, que en su momento, y vamos a la vista previa, cuando sale esta pregunta sale de esta manera, en donde yo solo puedo seleccionar una de las opciones disponibles o simplemente poner y escribir la opción de otras. Bien, pero ¿qué más puedo hacer con esa pregunta? Lo primero es que la puedo colocar como obligatoria, es decir, que cuando me presente la pregunta, miren, sale el asterisco que dice que esa pregunta es obligatoria, es decir, que si yo quiero enviar, me va a decir, no, ojo, es necesario completar todas las preguntas para poder pasar el cuestionario. Y me la deja marcada como que esta pregunta es de obligatoria para poder enviar el cuestionario. Pero también puedo decir que las preguntas que puedo tener varias respuestas. Entonces, si se dan cuenta, acá la pregunta tiene un circulito y cuando lo vimos en la vista previa, él me presenta las opciones y yo solo puedo seleccionar una, ¿de acuerdo? Este es un cuestionario de radio buttons o de botones radiales para poder seleccionar una sola opción. Pero yo puedo tener dentro de esa pregunta la posibilidad de que tenga varias respuestas. Entonces ya me cambia el círculo por un cuadradito y cuando yo ya vengo acá a la vista, me doy cuenta de que yo ya puedo marcar varias respuestas, ¿sí? Esa es la diferencia entre marcar, tener varias respuestas o tener una sola respuesta para esa pregunta. Pero tengo más opciones. Miren, recuerden que siempre en las plataformas de Office 365, cuando yo tengo estos tres punticos, significa que tengo más opciones disponibles. Entonces aquí me dice, mire, usted puede, dentro de las otras opciones que tenemos, puede ordenar las opciones aleatoriamente, es decir, que ya no me salga acá siempre primero penal, luego civil, luego administrativa, luego familiar, sino que si yo marco esas opciones aleatoriamente, miren que ya quedó mapeada, cuando yo vea la vista previa, me van a salir en un orden diferente al que yo originalmente las escribí, ¿sí? Y cada vez que yo vuelva a mi vista previa, me van a salir de una manera diferente, porque lo formula de manera aleatoria. Esto es muy útil cuando queremos mejorar, por ejemplo, digamos que la objetividad o el margen de error que pueda llegar a tener una respuesta. Ustedes saben que en este tipo de encuestas las personas siempre se inclinan a seleccionar la primera opción. Entonces, si logro mover esas respuestas, pues mejora un poco la efectividad del margen de error de mis encuestas. Bien, otra de las opciones que tenemos acá es presentarlas a través de un menú desplegable. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya no veo las respuestas, no veo las respuestas como radio button, sino que las veo como un menú desplegable. Entonces aquí simplemente despliego el menú y selecciono la opción para la cual yo quiero responder. ¿Cuándo es útil esto? Cuando yo tengo muchas alternativas o muchas opciones para responder. Si tengo muchas opciones para responder y esas opciones están sin una lista desplegable, pues yo voy a tener aquí un gran volumen de respuestas y voy a tener una cantidad muy larga. Lo mejor para esos casos, cuando estoy digitalizando el formulario, es seleccionar esta opción de menú desplegable. La opción de subtítulo es cuando yo necesito explicar la pregunta para que la persona logre un mejor entendimiento y pueda dar una mejor respuesta. Entonces, aquí le puedo decir seleccione la opción con la que más se identifica la especialidad de su despacho. ¿Sí? Que se me fue sin tilde. Y de esa manera, digamos que cuando yo presento la pregunta, pues ya le doy, digamos que le abro un poco más o le doy una mayor explicación a la persona de qué debe o cómo debe ser su respuesta, cómo debe componer su respuesta. Bien, y la última opción es agregar bifurcación. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí es donde yo puedo comenzar a construir ya qué pasa con esas preguntas. Entonces, por ejemplo, yo le digo, mire, y si responde penal, llévelo hasta otra pregunta. Y yo voy construyendo un cuestionario y voy armando
digamos que el sentido de las respuestas que me pueden llegar a dar las personas. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante para que lo entiendan un poco mejor. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, si la persona seleccionó penal, pues le puedo decir que se vaya de una vez al fin del formulario, o que se vaya a la pregunta 5, a la pregunta 7, o que siga el orden lógico, que es ir a la pregunta siguiente. Bien, esto en lo que tiene que ver con las preguntas de tipo opción. Vamos a ver el siguiente tipo de pregunta, que es las preguntas de tipo texto. Entonces, en las preguntas de tipo texto, básicamente la persona me va a responder en una caja de texto convencional, ¿sí? En esa caja de texto convencional me puede poner una respuesta que no le tome más de una línea, pero yo también puedo decirle que la respuesta va a ser larga, es decir, que la respuesta va a ser de alrededor de de entre 200 a 500 caracteres, dependiendo de esa respuesta. ¿Cómo es una pregunta de este tipo? No sé, indique el objeto, o vamos a colocar, por favor, indique el nombre de su despacho. Y aquí le vamos a decir, por favor, indique el nombre completo del despacho y la ciudad de origen del mismo. Aquí vamos a darle la posibilidad, digamos que esta es una respuesta corta nada más. Dejamos que esa es una opción obligatoria, es decir, que la respuesta debe ser respondida para que podamos seguir con el cuestionario. Ya tenemos seleccionada la opción de subtítulo, pero miren lo que tenemos acá, tenemos restricciones. Entonces, ¿en qué consisten las restricciones? Entonces, aquí hay una serie de restricciones que yo le puedo dar a la respuesta que me está colocando en su usuario. Entonces, por ejemplo, la puedo limitar a que sea simplemente un número. Entonces, aquí lo que puedo decir es número del despacho, ¿sí? Entonces aquí le decimos, por favor, indique cuál es el número de su despacho, ¿sí? Y entonces de esa manera limitamos a que ese valor que va a colocar en la respuesta sea solamente un número. Podemos incluso decir que ese número va a ser mayor que, ¿sí? En este caso, que tiene que ser mayor que 0, ¿sí? O que sea mayor o igual a qué, o que sea menor que, o que sea menor o igual a qué, o que sea igual a qué, que no sea igual a un valor, o que esté entre dos valores específicos. Por ejemplo, creo que no hay más de 100 despachos, entonces le podemos decir que el valor es entre 0 y 100, ¿sí? O la última opción, que no esté comprendido entre, es decir, que el valor no esté comprendido entre un rango específico. ¿Cómo se ven este tipo de respuestas desplegadas? Pues se ven de esta manera. Es una pregunta en donde yo tengo que poner un valor y aquí específicamente me dice el número debe estar entre 0 y 100. Es decir, que si yo respondo 200, él me va a decir, ojo, el número debe estar entre 0 y 100. ¿De acuerdo? Si yo pongo 0 es un valor aceptable, si pongo 99 es un valor aceptable, si pongo un valor de 1000 pues ya no es un valor aceptable. ¿De acuerdo? Bien, esas son las preguntas de tipo numeración, de tipo texto, en donde yo puedo controlar a través de una restricción, ¿sí? Que el valor sea un valor numérico. Tenemos otro tipo de pregunta que es el tipo de pregunta clasificación. Y en el tipo de pregunta clasificación es donde preguntamos nosotros por las estrellitas, es decir, por ejemplo, una pregunta, ¿qué tan importante es este tema de forms para su despacho? ¿Sí? Por favor, indique la importancia que le da su despacho a este conocimiento. ¿Qué pasó aquí? Importancia. Y aquí me faltó la
Bien, y esa respuesta la podemos concentrar en desde desde 2 niveles hasta 10 niveles, es decir, el número de estrellitas que me pueden llegar a salir. Y en los símbolos yo puedo tener o estrellas o números, ¿sí? Entonces, generalmente este tipo de preguntas las ponemos en estrellitas, pero adicionalmente le puedo agregar una etiqueta. Entonces, le puedo decir, por ejemplo, que una estrella es poca importancia y las 10 estrellas son mucha importancia. Entonces ya cuando yo vaya a ver en vista previa esta pregunta, ya voy a ver acá las etiquetas en donde me dice poca importancia, mucha importancia y ya voy a poder responder con el número de estrellas que yo quiera con base en la pregunta que me están realizando. ¿Qué más puedo ver acá? Puedo agregar entonces la bifurcación, que ya vamos a verlo cuando tengamos unas respuestas suficientes. Esa es nuestra pregunta de tipo calificación, en donde yo puedo calificar con estrellas o simplemente con numeritos cuál es la calificación que quiero otorgar dentro del tema que me están preguntando. Las preguntas de tipo fecha. ¿Cómo son las preguntas de tipo fecha? Pues básicamente en donde mi pregunta obedece a una respuesta de una fecha específica. Entonces puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuándo se realizó la videoaudiencia de Forms en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla? ¿Sí? Y entonces dentro de esa respuesta le puedo dar un subtítulo o yo simplemente le puedo decir yo ya no quiero más subtítulos, pues esta pregunta es claro lo que estoy preguntando. Y aquí ya no tengo restricciones, si se dan cuenta, porque aquí ya la restricción está prevista en que yo solamente puedo poner una fecha en este formato, día, mes, año. Pero no es que tenga que escribir la fecha, sino que él me da la posibilidad de tener directamente un calendario para poder escoger la fecha. Entonces vamos a la vista previa, nos daremos cuenta que aquí en la vista previa nos pregunta por la fecha, pero yo podría poner la fecha aquí directamente o cuando le doy clic, él me despliega el calendario y yo simplemente selecciono la fecha, ¿sí? Recuerden, yo puedo mover aquí, me puedo mover entre los meses con las flechitas o me puedo mover entre los años aquí dándole clic a esta opción, ¿sí? Y le puedo decir incluso que es hoy, si se movió la fecha del calendario, pues simplemente le doy clic en hoy y ya tengo la respuesta a esa pregunta. Esa es la pregunta de tipo fecha, que es muy fácil. Luego viene la pregunta de tipo clasificación. Entonces, aquí, por ejemplo, le puedo decir ordene de superior a inferior los colores de la bandera de Colombia. Entonces puedo poner aquí rojo, amarillo y azul, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve esta pregunta ya en nuestra vista previa? La veo de esta manera. Y yo lo que puedo hacer es simplemente, o la respuesta se dará organizando o moviendo las diferentes opciones para que pueda identificar la respuesta correcta, o lo que yo considero que es la respuesta correcta. Recuerden que en los formularios pues no se pretende tener una respuesta correcta, sino buscar información, ¿sí? Bien, y tenemos otro tipo de preguntas. Bueno, ¿cuáles son las opciones o las restricciones para este tipo de preguntas? Solamente tengo bifurcación y tengo subtítulos, no tengo más opciones de este tipo de pregunta. El siguiente tipo de pregunta es de tipo Likert. Entonces, en esta opción, recuerden que es como con qué me identifico más o con qué me identifico menos, o las opciones que son más favorables para mí. Entonces, lo que puedo colocar acá es para cada situación,
indique cuál le gusta más o cuál le gusta menos. Algo de ese tipo, por eso se llama de tipo Likert. Y entonces aquí yo lo puedo decir, no sé, bandeja paisa. Bandeja paisa. Y aquí ponemos como otra opción, por ejemplo, el mute, ¿sí? Y entonces aquí le pongo que me gusta poco, algo. Puedo, por ejemplo, retirar estas otras opciones o puedo adicionar otras opciones, ¿sí? Entonces, ¿hasta cuántas opciones puedo yo adicionar acá? Vamos a ver, puedo adicionar hasta 3, 6, 7 opciones. No puedo adicionar más opciones, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos claro a la hora de formular este tipo de preguntas. Entonces, acá te pregunto sobre estas diferentes opciones, ¿cuál es la que más me gusta? Entonces, cuando yo voy ya a la vista previa, dense cuenta de que en este tipo de preguntas solo puedo seleccionar una por cada fila, ¿sí? Entonces yo digo, por ejemplo, que a mí la bandeja paisa y el mute me gustan mucho, o que la bandeja paisa me gusta mucho, pero que el mute me gusta poco o que me gusta algo. Esa es nuestra pregunta de tipo Likert, muy usual para revisar, digamos, qué gustos y preferencias sobre diferentes temáticas. Tengo la opción de cargar archivo, como lo dijimos. Entonces, es claro que aquí se creará una carpeta de OneDrive en el OneDrive de la persona que está generando el formulario para todos los archivos que las personas que llenan el formulario, ¿sí? se guarden ahí en ese OneDrive. Entonces vamos a decirle que lo vamos a aceptar. ¿Sí? Aquí le decimos adjunte las evidencias en un archivo de formato, porque yo también puedo en determinado momento restringir el tipo de formato que puedo aceptar allí. Entonces yo puedo decir solamente acepto PDFs, por ejemplo. Entonces le tendría que decir aquí el archivo de formato en formato PDF, por ejemplo, ¿sí? O le puedo decir también en cualquier formato, ¿sí? Entonces le puedo poner ahí que es un audio, un video, una PPT, un Excel, un Word, ¿sí? Dejémoslo solamente en formato PDF. Y vamos a hacer la validación entonces de que efectivamente solo permite formatos PDF. Le puedo decir cuál es el límite del tamaño, que puede estar entre 10 megas, 100 megas o 1 giga, ¿sí? Yo les recomiendo mucho que limiten siempre por lo bajo este tipo de archivos, porque de lo contrario les van a consumir todo su almacenamiento de OneDrive. Recuerden que ustedes tienen hasta 1 giga, hasta 1 tera de almacenamiento en OneDrive. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes dejan aquí la opción de 1 giga, ¿sí? Les suben 1000 archivos y ya les coparon su OneDrive. Entonces siempre limiten por lo bajo, ¿sí? Puedo también limitar el número de archivos que puedo aceptar. Puedo aceptar de 1 hasta 9 archivos. Vamos a dejar para ver solamente la opción que se puedan cargar 2 archivos. ¿Y qué otras opciones tengo? Puedo agregar también bifurcación o puedo agregar un subtítulo. Y por último, la última de nuestras preguntas, que es una pregunta de tipo Net Promoter Score. Entonces, por ejemplo, aquí es la típica pregunta, ¿qué probabilidades hay de que lo recomiende a un amigo o compañero? ¿Sí? Entonces, obviamente yo puedo cambiar esta pregunta. Entonces, puedo decir, ¿qué probabilidades hay de que recomiende esta capacitación a un compañero de la rama judicial? Y el 0 es nada probable y obviamente el 10 es muy probable. Y aquí tenemos como restricciones o como opciones
que tener un subtítulo o agregar una bifurcación. Bien, vamos a ver entonces cómo funcionan las bifurcaciones. Entonces, por ejemplo, generalmente una de las bifurcaciones, recuerden, solamente están disponibles para las preguntas de tipo opción, ¿sí? Para las preguntas de tipo texto también están disponibles las bifurcaciones. Para las preguntas de tipo fecha, recuerden, no están disponibles sí están disponibles las bifurcaciones, ¿sí? Para las preguntas de tipo calificación, también están disponibles las bifurcaciones. Recuerdo que había esta es la opción que no tiene disponible bifurcación. Sí, miren las bifurcaciones. Bien, ¿y cómo lo hacemos? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a comenzar a configurar la pregunta 1, que es la pregunta de cuál es la especialidad de su despacho. Y aquí le vamos a decir que agregue una bifurcación. Le vamos a decir, mire, cuando él seleccione la opción de penal, mándelo directamente, por ejemplo, a la opción 8, ¿sí? Pero cuando seleccione la respuesta civil, mándelo a la opción 4, ¿sí? O cuando seleccione administrativa, pues envíelo al final del formulario. Y de esa manera nosotros podemos comenzar a construir un árbol de decisión a través de este formulario o a través de este cuestionario, ¿sí? Muy útil cuando ustedes necesitan, por ejemplo, ahondar en más información, específicamente con base en una respuesta que tenga o que les dé el usuario. Recuerden otro tema que es la posibilidad que tenemos, por ejemplo, este cuestionario ya está muy largo. Vamos a dejar estas ramificaciones así. Miren cómo va el cuestionario ya. Es un cuestionario que tiene ya bastantes preguntas, ¿sí? Como agregamos una bifurcación, si se dan cuenta, ya en este momento me presenta solo la primera pregunta, porque recuerden que de mi selección va a depender, ¿sí? Finalmente, a qué pregunta me va a llevar. Entonces, miren acá, que es la opción civil, pues me manda de una vez a esta opción a la pregunta de la fecha, pero si es administrativa, recuerden que le dijimos que me mandara al final del formulario, pero si es familiar, no le pusimos bifurcación, entonces me deja ver todas las preguntas, pues que ya son un número de preguntas importantes. Entonces, como son un número de preguntas importantes, ¿sí? Vamos a retirar las bifurcaciones, vamos a hablar de lo que son las secciones. Entonces, como son 8 preguntas y ya con 8 preguntas tenemos un formulario muy grande, entonces digamos que a partir de la pregunta 4 vamos a agregar en este punto, perdón que estoy dentro del espacio de bifurcaciones, entonces en la pregunta número 4 vamos a agregar una nueva sección. Entonces acá le voy a decir que quiero agregar uno nuevo, no, en la pregunta 4. Aquí en la pregunta 4 le digo que voy a agregar uno nuevo y le digo que quiero agregar una nueva sección. Entonces esta nueva sección se va a llamar preguntas de interés, ¿sí? Y en esta nueva sección presentaremos preguntas de interés. Listo. Y entonces, ¿cómo se observa eso en este formulario? Vamos a nuestra lista previa. Vamos a ver que tenemos la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4. Y ya voy a tener un siguiente formulario. Pero para poder pasar al siguiente, recuerden que tengo que seleccionar las respuestas de las preguntas obligatorias. 43, voy a decirle que sí me gusta mucho. Y voy a decirle que el día de hoy. Y ahí sí le doy siguiente y ya me comienza a modelar el resto de preguntas del cuestionario. Y una vez termine las preguntas, pues ya me va a mostrar todo el cuestionario. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Necesito colaboración para que, por favor, veamos cómo es el tema de las respuestas, porque en este momento hay 0 respuestas para este cuestionario. Entonces, lo siguiente que hacemos es que les voy a compartir este cuestionario.
¿Cómo o cuáles son las opciones de compartir? Puedo compartirlo simplemente con el vínculo, entonces de esta manera yo puedo copiar el vínculo. Voy a venir acá a nuestro chat de nuestra reunión para todos en este icono pueden ir al chat de la reunión y en el chat de la reunión les voy a publicar el vínculo del formulario. Entonces les digo, por favor, ingresar al formulario y responderlo. Entonces, a medida que ustedes vayan respondiendo el formulario, nosotros vamos a ir viendo acá las respuestas de ese formulario. Yo voy a responder el primero, aquí en la vista previa, voy a poder colocar, por ejemplo, mi juzgado es penal, el número del despacho es el 34, toda esta información es inventada, no van a pensar. ¿Cuál es la fecha de mi fórmula de la videoconferencia? Es el 10, lo siguiente. Aquí aparece, miren, este es la sección de preguntas de interés. Ordeno amarillo, azul, rojo. Le digo que me gusta algo la bandeja paisa y mucho el mute. Luego le digo que va a cargar un archivo. Como le dijimos, ¿recuerdan que les dijimos? Que solamente los archivos PDF podíamos cargar, ¿cierto? Es decir, que si yo quiero cargar una imagen, él ni siquiera me lo deja ver porque miren, está marcado automáticamente como solamente los archivos de Acrobat Documents. Si yo escojo uno de estos, que es una imagen, ¿sí? Él me va a decir, ojo, el archivo no es del tipo requerido. Entonces vamos a seleccionar un archivo correcto. Aquí dentro de nuestra carpeta del Consejo Superior debo tener algunos archivos que nos sirvan. Circular de Office. Y le decimos que cargue el archivo. Si necesito cargar otro, pero aquí ya me dice que tiene cargado este archivo. Luego le digo qué probabilidades es de que me recomiende todas. Y simplemente le digo enviar. Y aquí yo ya voy a comenzar a ver cómo van las respuestas a mi cuestionario. Todavía no me responde nadie. Voy a refrescar el formulario, recuerden, para ver si hay ya alguna respuesta. Todavía no tenemos respuestas. Vamos a ver entonces qué otras opciones tenemos para compartir. ¿Sí? Está la opción de código QR. Él me genera un código QR, yo simplemente descargo ese código y ese código automáticamente habilita a las personas para llegar directamente a mi encuesta. O tengo la opción también de hacer un código iframe para poder insertarlo directamente en una página web o en alguna presentación que yo tenga. Y también tengo la opción de compartir a través de correo electrónico. Él me abre automáticamente mi correo electrónico con el vínculo de la encuesta para poderlo compartir. Esa es la opción para compartirlo y que las personas respondan la encuesta. Pero hay otra opción que es compartirlo como plantilla. ¿Y qué quiere decir compartirlo como plantilla? Que yo se lo comparto a alguien más y alguien me dice, uy, esa encuesta me parece súper bacana, regálemela para poder duplicarla y cambiarle algunas preguntas. Entonces yo lo comparto como plantilla, ¿sí? Una vez comparto ese vínculo como plantilla, la persona cuando aparezca aquí en Forms, ¿sí? Le va a aparecer esa plantilla como compartidos conmigo y va a poder comenzar a trabajar y a editar directamente esa plantilla. Y la otra opción es cuando yo, por ejemplo, invito a alguien más a que colabore conmigo en la construcción de la plantilla. Entonces, cuando yo comparto este vínculo para colaborar, ¿sí? Por ejemplo, voy a compartirla, por ejemplo, con nuestros compañeros. Por favor, ingeniero Kitson, si me ayuda ingresando a este vínculo. Este es el vínculo para colaborar en la plantilla. Entonces, en ese punto, lo que va a suceder es que una vez el ingeniero Kitson se conecte, yo voy a poder ver lo que él va a ir haciendo directamente sobre esta plantilla y de esa manera entre los dos
vamos a poder modificar. Miren aquí, si se dan cuenta, me dice que el ingeniero Kitson ya está conectado a esa plantilla, ¿sí? Y él va a poder ir a hacer cambios directamente sobre la plantilla, ¿sí? En la que vamos a estar trabajando juntos. Esa es la manera de colaborar en un esquema de plantillas directamente sobre Microsoft Forms. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, la opción de multilingüe, ¿sí? Entonces podemos decir que el idioma principal, ¿sí?, será español, ¿sí? Que nuestro idioma principal va a ser español, pero que necesitamos un idioma adicional, por ejemplo, el inglés, que queremos que sea inglés de Estados Unidos, ¿sí? Eso nos vuelve nuestro formulario multilingüe, ¿sí? Él va a ser, digamos que nos va a poner los campos para que nosotros podamos poner las preguntas tanto en español como en inglés. Tenemos la opción de comentarios, ¿sí? Que es que yo le pueda agregar comentarios utilizando User Voice, ¿sí? Para facilitar el uso del formulario. Y el tema más importante es la configuración que yo puedo hacer de este formulario. Entonces, dentro de la configuración, yo puedo saber quién puede rellenar este formulario. Y aquí, si se dan cuenta, solamente está habilitada la opción para que solo las personas de mi organización puedan responder este formulario. Y que para ese caso, yo voy a registrar directamente el nombre de la persona que responde y voy a tener una respuesta. Puedo tener también la opción de permitir solamente una respuesta por usuario. Como yo estoy identificando a las personas que responden el cuestionario, puedo seleccionar esta opción para identificar que solamente se permita una respuesta por usuario. Pero ustedes dirán, ¿y por qué no puedo seleccionar que cualquier persona con el vínculo pueda responder la encuesta? Recuerden que en principio les dije que cuando utilizáramos esta opción, que es la opción de cargar archivo, esta pregunta que es la pregunta de cargar archivo, ¿sí?, limitábamos el acceso al formulario solamente para las personas de la rama judicial. Miren qué pasa, si yo retiro esta pregunta del cuestionario, ¿sí?, te digo que sí, que efectivamente quiero eliminar esa opción, ¿sí?, ahí me estaba diciendo que él va a retirar esa pregunta incluso para todas las traducciones del formulario, porque recuerden que yo le pedí que este formulario estuviera tanto en inglés como en español. Y cuando yo vengo nuevamente aquí a configuración, me voy a dar cuenta de que yo ya voy a poder seleccionar la opción para que cualquier usuario con el vínculo pueda responder la encuesta. ¿De acuerdo? ¿Qué otras opciones tenemos acá? Yo puedo decir, miren, no, en este momento ya no voy a aceptar más respuestas. Obviamente, si hay personas que ya tengan configurado el formulario, ¿sí?, pues tengo que darles un mensaje. La encuesta se abrirá en unos momentos, por ejemplo. Le puedo informar a los usuarios, ¿sí? Puedo dejar la opción de que acepte las respuestas o puedo darle una fecha de inicio y una fecha de finalización específica para el formulario. Entonces, si yo estoy haciendo, por ejemplo, una encuesta específica que tiene que darse dentro de un marco de tiempo, entonces le programo una fecha de inicio y una fecha de finalización. Puedo personalizar el mensaje de agradecimiento, entonces la respuesta se ha enviado, ¿sí? Y yo le puedo decir acá muchas gracias por colaborar con nosotros, ¿sí? Puedo, digamos que ponerle cualquier tipo de texto acá dentro de esto. Y también puedo habilitar, por ejemplo, recibir una notificación de correo electrónico cada vez que haya una respuesta o enviar enviar confirmación de la recepción a los encuestados vía correo electrónico. Pero ¿cuándo puedo habilitar esta opción? Cuando las personas de mi organización son las que pueden responder, porque en ese momento yo capturo de manera automática la dirección de correo electrónico. Si no es una persona de la organización, pues esta opción no está disponible porque no se puede obtener de manera directa la dirección de correo electrónico de la persona. Esas son las opciones de configuración y de personalización. Esas son todas las opciones que tenemos en este momento para lo que es nuestros formularios de Microsoft Forms. Entonces recuerden, ¿sí?,
directamente desde nuestro portal de Office 365 identificamos la plataforma de Forms. Dentro de esta plataforma vamos a ver ya todos los formularios a los cuales tenemos nosotros disponibles. Estos han sido todos los formularios que yo he creado a lo largo de estas charlas que hemos venido teniendo con ustedes. Aquí voy a lograr identificar el formulario sobre el que estábamos trabajando ya. Ya estamos viendo que nos llegó una respuesta, ¿sí? Y aquí ya vamos a poder ver cómo vienen y cómo se van dando los resultados, ¿sí? Pero puedo ver los resultados de uno a uno, ¿sí? Puedo venir aquí y él me dice quién llenó el formulario. Me dice que Office 365 Bogotá fue el que llenó este formulario. Pero adicionalmente lo puedo ver directamente en un Excel. Entonces, si se dan cuenta, aquí me descarga el Excel, ¿sí? Y en ese Excel yo ya puedo ver y puedo comenzar a hacer la tabulación de las respuestas que me van a ir llegando directamente en ese formulario. Entonces, aquí me voy a dar cuenta yo de que abre mi archivo de Excel y ya voy a poder ver la respuesta. Pero también, digamos que aquí de manera visual, él también me va a ir mostrando cómo han sido las respuestas que se han venido dando desde cada una de las opciones, ¿sí? Incluso me va graficando y me puede dar algunos insights de cuáles han sido las principales respuestas que han tenido. Yo puedo ver aquí dentro de las opciones, puedo eliminar todas las respuestas y quiero blanquear el formulario para comenzar desde cero nuevamente las preguntas. Puedo, por ejemplo, dar una orden para imprimir el resumen, ¿sí? Aquí ya veo que están respondiendo más, que van llegando las respuestas, o puedo crear un vínculo de resumen para las respuestas. Entonces, yo ya con este vínculo, si lo abro en otra página, ¿sí? Voy a poder ver específicamente cómo son o cómo se han venido dando las respuestas a las preguntas, y ese vínculo lo puedo publicar para que las personas que están respondiendo pues tengan acceso a él. Bien, eso, entonces, un tema importante también que me parece es, miren que acá me obligo a que cada vez que necesito generar las respuestas, por ejemplo, aquí ya me debió haber abierto el archivo, aquí se dan cuenta, este archivo que descargué con las respuestas, pues me dice básicamente el ID de la respuesta, la hora de inicio, la fecha de finalización, y me trae todas las respuestas de mi cuestionario, ¿de acuerdo? Pero cada vez que yo descargue ese archivo, ¿sí? Pues me va a generar un nuevo archivo. Y como estamos hablando de espacios colaborativos, en donde yo necesito que esos archivos los pueda compartir de manera inmediata, les voy a enseñar una manera de cómo poder crear esa encuesta directamente para que se almacene online. Entonces ustedes pueden venir directamente a su OneDrive, y desde su OneDrive, directamente desde su OneDrive, por ejemplo, vamos a crear aquí una nueva carpeta que se llame encuesta. Vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar encuesta prueba EJ Rodrigo Lara Bonilla. Y busco mi carpeta, que debe estar por aquí. Entro dentro de mi carpeta y voy a decir que quiero generar un nuevo. ¿Y un nuevo qué? Un nuevo Forms para Excel. Y a ese nuevo Forms lo vamos a poner encuesta. Esta Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, videoconferencia 3. Y le digo que la quiero crear. Entonces, él automáticamente viene y me crea ya la encuesta, ¿sí? Pero con una función. Vamos a poner aquí que esta es una encuesta de prueba, ¿sí? Prueba, le ponemos una descripción, prueba generada en la videoconferencia 3 del ciclo
ciclo 2. Agregamos una pregunta de prueba. Vamos a ponerle algunas opciones: azul, rojo, y agreguemos otra pregunta que sea de tipo texto, diga un número, la ponemos como obligatoria, le decimos que tiene que ser un número. Aquí también ponemos esta pregunta como obligatoria y ya tenemos nuestro cuestionario. Miramos cómo se está viendo, miramos que se ven las dos preguntas, pero lo importante aquí es ver cómo aparecerían las respuestas. Y si se dan cuenta, ya el archivo se ve como un archivo de la nube. Miren que se puede ver la nubecita en el archivo Excel, es decir que yo cada vez que abra este archivo, lo voy a ver acá, obviamente el archivo está en este momento en blanco, no tiene ninguna respuesta porque todavía nadie ha respondido el formulario, pero yo puedo venir acá, lo primero es que lo voy a compartir con todos ustedes, le voy a decir en la configuración que cualquier usuario puede responder y copio el vínculo para que todos lo respondan. Se los voy a copiar aquí también, por favor, responder esta encuesta de prueba para que veamos cómo vamos viendo todas las respuestas. Y una vez vamos respondiendo, yo voy a responder el cuestionario, le digo que la primera respuesta es azul y le digo 56 y envío mi respuesta. Voy a enviar otra respuesta para que podamos tener varias opciones. La opción 5, vamos a enviar otra que digamos que es azul y 76. Y aquí ya vamos viendo dentro de las respuestas, ¿sí? Una vez actualicemos, vemos que ya tenemos 3 respuestas, pero cuando vamos al Forms, cuando vamos al archivo Excel, perdón, de las encuestas, vemos que automáticamente se van generando las respuestas. Mire, aquí ya hay una cuarta respuesta de alguien más que respondió, y ahí vamos a ir viendo cómo en línea van llegando las respuestas de las diferentes personas que van respondiendo nuestro cuestionario. Es decir, lo podemos ver aquí en nuestro Forms, ¿sí? Que ya no tiene 3 respuestas, sino que van llegando más. Vamos viendo ya cómo se van, digamos que cómo se van viendo las preguntas ya graficadas, ¿sí? Puedo ver ya, por ejemplo, una media de las respuestas. Pero este es nuestro cuestionario inicial, disculpen. Vamos ya al formulario que tenemos de prueba. Ya tenemos 4 respuestas y ahí nos va mostrando cómo van las selecciones y cómo vamos viendo las respuestas, tanto en el Excel, ¿sí? Tanto en el Excel online, como directamente en nuestro cuestionario. Recuerden que aquí sencillamente puedo o eliminar todas las respuestas o imprimir un resumen. Entonces yo puedo aquí generar simplemente un informe de resumen de todas las respuestas, ¿sí? Y él me genera como un informe que yo ya puedo generar en un PDF o simplemente imprimir. Pues no es la manera. Recuerden que estamos economizando papel, no tiene sentido que yo haga todo esto para imprimir un resumen, pero puedo crear, recuerden, un vínculo de resumen o puedo sincronizar todas las etiquetas para que creemos un nuevo libro en línea. Bien, esas son las opciones que tenemos directamente desde nuestro Forms, ¿sí? Recuerden las otras opciones que tenemos en cuanto a la configuración, el multilingüaje, los comentarios, los términos y todas estas opciones. Permítanme, vamos simplemente a mirar así rápidamente el tema del cuestionario. Recuerden que, ¿cuál es cuestionario de prueba? ¿Cuál es la principal diferencia entre un cuestionario y un formulario? Recuerden que la principal opción es que las respuestas a las preguntas de los cuestionarios tendrán siempre una respuesta correcta. Entonces, ¿qué herramienta de Office
365 vimos en la videoconferencia 3. Y aquí les puedo poner, por ejemplo, Teams o Forms. ¿Sí? Y aquí les puedo decir que le puedo marcar que esta es la respuesta correcta. ¿Sí? Y también le puedo decir que para cada, cuando se responde esta respuesta de manera correcta, pues que me asigne un puntaje de 30. Le voy a poner aquí otra respuesta que diga cuál fue la fecha de la videoconferencia 3. Y aquí puedo poner la fecha correcta. Puedo decir que esta es una respuesta obligatoria. ¿Sí? Videoconferencia. Y voy a mi lista correcta. ¿Sí? Y simplemente genero una respuesta. Entonces voy a responder acá. Recuerden, si selecciono Forms tengo 30 puntos. Aquí voy a seleccionar que la fecha es el 10. Le digo que envío mi respuesta. Y ya acá dentro de las respuestas, ¿sí? Voy a poder ver cuando ya respondo ese cuestionario, ¿sí? Y veo que tengo, ya puedo proceder, digamos que a la revisión de las respuestas, ¿sí? Entonces yo veo acá que el usuario Office 365, ¿sí? Tuvo la primera respuesta, la tiene bien, porque automáticamente está definido que esa es la respuesta correcta, pero esta respuesta, por ejemplo, requiere una revisión. Entonces yo veo que la fecha es del 9, realmente no es el 9, sino que hoy es 10, entonces le pongo que tuvo 0 puntos para esta respuesta. ¿Sí? Puedo seguir revisando, si hubiera más preguntas que revisar, ¿sí? Podría seguir revisando, pero en este momento pues solamente tengo 2 preguntas, así que regreso. Ya puedo decirle que puedo publicar las puntuaciones, ¿sí? Y aquí ya veo que esta encuesta que me dio Office 365 pues ya está calificada y que tiene 50%, o sea, 30 puntos nada más. Bien, se nos acabó el tiempo. Creo que ya me pasé unos pocos minutos de lo que teníamos, el tiempo que teníamos destinado para hoy. Me faltó explicarles un poco qué podemos hacer con Power Automate. Simplemente los invito a revisar un poco lo que es esta herramienta y a revisar, por ejemplo, las plantillas que tenemos, por ejemplo, para Forms, ¿sí? Entonces, cuando revisamos plantillas para Forms en Power Automate, podemos ver cosas como, por ejemplo, que yo puedo registrar las respuestas de un formulario en SharePoint, ¿sí? Y la construcción de un flujo de estos es muy simple. Es simplemente registrar las respuestas de un formulario y llevarlos directamente a una lista de SharePoint. Y esto básicamente, ¿por qué? O cuándo tomaríamos ese tipo de acciones. Y es lo último que quería explicarles, y es las restricciones y los límites que podemos llegar a tener. Y es que, por ejemplo, en Forms puedo crear hasta 200 formularios de hasta 100 preguntas por formulario y puedo recibir hasta 50.000 respuestas para cada uno de los formularios. Cuando yo ya extrapolo esto hacia listas de SharePoint, recuerden que para los que han participado en nuestras conferencias de SharePoint, yo puedo generar hasta 30 millones de registros en SharePoint. Entonces, ahí hay una diferencia importante con la que podríamos de cierta manera dar solución utilizando los formularios de Power Automate. Y esta es otra de las restricciones que tenemos, y es que para cada pregunta se permiten hasta 4.000 caracteres. Obviamente 4.000 caracteres para una sola pregunta, pero en el total del formulario se permiten hasta 16.000 caracteres. Entonces miren que tampoco es una opción, por ejemplo, a ustedes que les gusta tener estos formularios en donde escriben unos objetos supremamente extensos o unas respuestas muy extensas, pues esta aplicación no está preparada para eso. Esta aplicación está preparada para hacer unas encuestas simples que recojan unas informaciones básicas. Bien, ¿qué aprendimos el día de hoy? Con Forms puedo crear formularios y cuestionarios. La diferencia es que las preguntas de un cuestionario tienen una respuesta correcta. Esa es la principal diferencia entre formularios y cuestionarios. Y que el uso de formularios digitales me permite optimizar el uso de papel y el modelamiento de los datos que finalmente recogemos.
Le doy espacio entonces al ingeniero Kitson para que por favor nos formule las preguntas y muchísimas gracias. Cordial saludo, ingeniero. Una pregunta es, un usuario externo que tiene una cuenta gratuita de Office 365 tiene habilitado la opción de cargue documentos a través de un formulario Forms. No, desafortunadamente no. Solamente esa opción de cargar archivos en un form está habilitada solamente para aquellos usuarios que se conecten al Forms desde cuentas de la rama judicial o desde cuentas de la organización en la que se genera el form. Otra pregunta, ingeniero. ¿Sobre qué plataformas se puede ejecutar un formulario Forms? No, Web, móvil. ok, perfecto. Como lo vimos, el Forms es un ambiente web, ¿sí? Y yo puedo desplegar el formulario con una vista tanto para PC como para dispositivos móviles. Entonces el look and feel o la manera como visualizo el formulario, lo puedo tener tanto para PC como para móvil y siempre será necesario hacerlo desde un navegador de Internet. O sea, primero, para poder responder una encuesta de forums, tengo que estar conectado en un equipo que debe tener un navegador de Internet, bien sea Google Chrome, Microsoft Edge, Microsoft Explorer, Firefox, el navegador que sea, Safari, si estamos hablando de dispositivos iOS o Apple. Y adicionalmente, la plataforma, ¿sí? O la aplicación está prevista o está diseñada para que se vea tanto desde un PC como desde un dispositivo móvil como tal. Ingeniero, una última pregunta. De acuerdo a su experiencia y conocimiento en los juzgados, ¿qué uso útil tienen los formularios y o los cuestionarios? Perfecto, gracias por la pregunta. En algunos de los despachos en donde hemos desarrollado este caso de uso, lo hemos utilizado en su gran mayoría, por ejemplo, para todo lo que es las encuestas de satisfacción con los servicios prestados en el despacho. Entonces, generalmente lo que hacemos, por ejemplo, es que para este tipo de cuestionarios, ¿sí? Lo compartimos de tipo, digamos que diseñamos la encuesta de satisfacción, bien sea con el formulario de encuesta que ya tienen, digamos que desde el área de calidad, formulen las preguntas y simplemente generan un código QR que lo imprimen y lo pegan en la ventanilla del despacho con un mensaje que dice si desea calificar nuestros servicios, por favor escanee este código y diligencie la encuesta. Y de esa manera van recogiendo, digamos que esa percepción de calificación de calidad. Pueden incluso poner un campo de observaciones que les permita a futuro generar acciones para finalmente mejorar la calidad de servicio. ¿En qué más lo hemos utilizado? Tenemos un caso de uso muy bonito, digamos que para las direcciones administrativas, que lo llamamos el centro de soluciones, en donde consolidamos, por ejemplo, las solicitudes de servicios tecnológicos o las solicitudes, por ejemplo, de novedades de nómina en unos formularios, tratando de optimizar un poco o de consolidar, digamos que las solicitudes que se hacen al despacho. Tenemos un despacho que está automatizando o que está consolidando las solicitudes en ventanilla, ¿sí? En este tipo de formularios para que se puedan organizar y responder en tiempos o responder de una manera más adecuada. Pueden construir, por ejemplo, un formulario para que las personas registren los datos de dónde pueden escribirlos, a dónde pueden compartirles los procesos y de esta manera dejar un registro de que la persona les habilita el uso de su información para poder compartir de manera digital los procesos. Bueno, hay una cantidad interesante de procesos en los que se pueden utilizar este tipo de formularios.
Muchísimas gracias a la Escuela Judicial, a la doctora María Lucero Novoa, directora de la escuela, al Consejo Superior de la Judicatura, el CENDOG y todos los colaboradores de la escuela que nos ayudaron en esta videoconferencia en el día de hoy. Le doy la palabra a la doctora María Lucero Novoa. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. A usted, ingeniero Víctor Hugo Quintero Marín, un agradecimiento especial de parte del Consejo Superior de la Judicatura y desde luego de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por tan estructurada y didáctica y pragmática exposición acerca de la utilización de estos formularios tan importantes para la gestión de los servidores judiciales. También un agradecimiento especial a las 1.051 personas entre servidores judiciales y actores del sector justicia que se han conectado a esta capacitación y desde luego al grupo de apoyo de la Escuela Judicial que hacen posible esta transmisión. Quiero informarles también que una vez sea editada la grabación de esta conferencia, será subida al portal del YouTube institucional de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Dando continuidad a este segundo ciclo de capacitación en tecnologías de la información y la comunicación, el día miércoles 17 de junio a las 3 de la tarde se realizará la cuarta videoconferencia denominada Reuniones con Teams, preparación de audiencias en sala digital. Finalmente, y de manera muy especial, quiero invitarlos mañana a las 10 de la mañana a participar en el lanzamiento oficial de los 8 diplomados virtuales para la práctica judicial que llevamos trabajando con 2 universidades reconocidas académicamente a través de un concurso de méritos que se tramitó a través de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, acta académico muy representativo para la formación judicial en Colombia, toda vez que es la primera vez en la historia de la rama judicial que hay un esfuerzo económico, tecnológico, académico para que los servidores judiciales puedan cursar este diplomado que tiene una intensidad de 144 horas, totalmente a cero costos para los servidores judiciales. Este acto tendrá lugar, como le digo, hay unos invitados internacionales, está también la ministra de Justicia, los presidentes de las altas cortes, y hemos invitado al secretario general de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, al director de la Escuela Judicial de España como pionera de las escuelas judiciales de Iberoamérica, para que hagan una intervención sobre la importancia en tiempos de pandemia, enhorabuena, como dicen los españoles, para cursar en estos tiempos de confinamiento y de trabajo en casa estos diplomados que tienen grandes ventajas que mañana explicaré. Muchas gracias, una feliz tarde para todos.